Y bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Soy Enrique. El día de hoy lo que vamos a hacer es un vídeo, una dinámica que a mí me gusta bastante, que es reaccionando a vídeos. Como sabéis, yo soy un barbero joven de 13 años que quiere cumplir su sueño de su barberse soñado y estoy documentando este proceso de aprender. Llevo bastante tiempo sin subir vídeo, pero porque estoy estudiando, porque os recuerdo que el plan era, si yo aprobaba todo eso este final de curso, mis padres me compraran el barber set, así que estoy estudiando bastante de momento, estoy aprobando todo y ya queda menos de un mes. Chicos, queda nada para el barber set. Hoy vamos a ver un vídeo de que me he descargado de YouTube de los 10 mejores consejos para barberos, así que vamos a verlo y ir reaccionando a los consejos. Bueno, mediante el video de hoy voy a dar los mejores consejos para los barberos o estilistas principiantes. También quédate hasta el final del video porque te voy a dar un súper consejo para que así puedas tener muchos clientes, así que empezamos. Bueno, entonces el primer consejo que les puedo dar es que no todos los cortes te van a quedar bien. Van a haber... Sí, esto es verdad, o sea, tú tienes que aprender al final a, si un corte te queda mal, admitirlo, no estrecharte, intentar arreglarlo. No te va a quedar todo bien. No, nadie es perfecto en esto. cortes en los que por más de que le pases la máquina, el degradado no te va a quedar bien. Así que no te preocupes, que eso es lo más normal del mundo. También una de las razones por las que te puede pasar eso es que porque el cliente tiene el cabello demasiado difícil. Entonces, si tú no tienes la suficiente experiencia, no vas a poder hacer un buen trabajo. El consejo que te puedo dar es que practiques lo que más se puedas en todas las técnicas de desvanecido para que tengas varias opciones para que así le puedas hacer un buen trabajo. Sí, tienes mucha razón, al final es práctica. Tú te tienes que saber tu teoría, que es fácil, los números que tienes que usar según qué degradado, donde tienes que hacer la línea del cero, esas cosas, y es práctica al final del todo. Como por ejemplo en las mates, en lengua no tanto, pero es igual. Bueno, otro consejo que te puedo dar es que si el cliente no se esmera en que lo dejes bien, tú tampoco te esmeres en dejarlo bien. Esto es algo que siempre nos pasa, ya sea que tengas experiencia o si recién estás empezando. Hay clientes que por estar pegado en el celular mantienen con esa cabeza agachada y por ende es muy incómodo que podamos trabajar bien. Lo que yo hago cuando son clientes así es que les digo la primera vez: parcero, levanta la cabeza, que así no puedo trabajar bien. Si después vuelve y agacha la cabeza, vuelvo y le digo lo mismo. Si a la tercera vez vuelve y agacha la cabeza, entonces ahí ya no me preocupo más y le hago ese corte bien rápido. Ya prácticamente le hago ese corte a lo que salga, ya que si él no se esmera en que yo pueda realizar un buen trabajo, entonces ¿por qué razón? Claro, tú estás perdiendo tu tiempo en un corte que a lo mejor por su culpa está quedando mal, pues él te ha pagado para que tú le hagas un corte bien y después encima se enfadará si sale mal. Es él el que no sabe eso, por ejemplo. Por eso los peluqueros siempre te están moviendo la cabeza a lo mejor, porque ellos saben la forma de la cabeza que tienes que tener y así es como mejor le va a salir el corte y eso ellos lo saben. Se ha puesto en por 2. Bueno, un segundo. No sé qué ha pasado aquí. En que yo pueda realizar un buen trabajo, entonces ¿por qué razón nosotros sí tenemos que esmerarnos en hacer un buen trabajo? Yo sé que va a sonar un poquito agrandado, pero es que es la verdad. Si ellos no se esmeran, nosotros tampoco podemos esforzarnos más de la cuenta. También hasta nos puede doler la espalda por hacer más fuerza de lo normal. Por eso todos mis clientes saben que cuando yo les digo que alcen la cabeza, lo tienen que hacer, de lo contrario el corte no les va a quedar nítido. Otro consejo: no hagas corte con la afeitadora a la cuchilla si recién estás aprendiendo. Es más, ni te compres la afeitadora todavía. Sí, eso es muy importante. De hecho, los primeros cortes, tu primer corte, tu segundo corte, es muy recomendable en vez de hacértelo al 0,5, porque es mucho más fácil borrar la línea. La línea del 0 es bastante difícil borrar. Imagínate ya con una afeitadora que es pelo nulo. Con cuchilla aún queda un poco, pero es que la afeitadora ya es nulo. Por eso, si te haces un corte y lo quieres al 0,0, lo más recomendable es o usarla al final con mucho cuidado o no usarla, porque al final te va a ser mucho más sencillo y a lo mejor la afeitadora solo hace que te dure un par de días más. Espera que ya tengas un poco de experiencia y ahora sí te la compras. Si usted de verdad quiere aprender a cortar cabello súper rápido, entonces primero empiece a hacer cortes con la guía número 2 y a cortar con tijera. Esa es la base para aprender a cortar cabello, para que lo sepas. Cuando ya te sepas de memoria cómo hacer ese estilo de corte, entonces empieza. Sí, es lo más importante.
Estoy cortando mucho, pero es un reaccionando, así que me da igual. Sí, es una cosa de las más importantes saber cortar de arriba a tijera. Un buen fade con mala estructura es una de las peores cosas que os puede pasar. Ya os pondré ejemplos en otros vídeos, pero imaginaos un tupper que tiene el pelo muy largo de aquí y le tapa todo el degradado. Eso se lo tienes que cortar a tijera. Tú le puedes pasar a lo mejor un poco la máquina al 4, al 5, para subirle un poco, pero arriba siempre va a quedar una especie de casco que tienes que utilizar tijeras de entresacado y saber usarlo es imprescindible. Hacer cortes con la guía número 1 y también lo mismo cuando ya te sepas de memoria hacer ese estilo de corte, entonces ya bajas hasta la 0 alta y después bajas a la 0. De esta forma vas a poder aprender más fácil, porque si empiezas a hacer cortes difíciles te va a dar mucha rabia al principio de ver que las líneas no se borran fácil y por lo tanto casi Yo de normal, yo sé cortar arriba de tijera y yo ya hago los degradados al 0, pero la shaver yo la sigo pasando al final, porque al final, imaginaos, esto es la línea del 0, ya es muy difícil subirla, imaginaos una del doble, porque le has pasado la afeitadora, pero si tú la tienes al final ya se queda el degradado bien, es darle toquecitos con la trimmer después así con la esquina y se degrada la última línea de la shaver y al final es más fácil. te va a gustar cortar cabello. Otro consejo también es que no tiene por qué darte pena preguntarles tus dudas a un barbero que tenga mayor experiencia que tú. No entiendo con algunos barberos que recién están empezando. Sí, se aprende de los errores, todo. O sea, siempre, en todos los trabajos, en el instituto, tú aprendes de los errores. Tú, un ejercicio no te sale, te das cuenta en los deberes, pues tú lo corriges esa misma tarde, te estudias esos deberes o los miras y ya seguramente no te vuelvas a equivocar. O si simplemente te equivocas o no sabes hacerlo, le preguntas antes de cagar la pregunta. Que les da pena preguntarles a sus compañeros cosas que ellos tienen duda. Nadie nace sabiendo, si fuera así, todos seríamos unos profetas. Así que si tienes una duda de un corte, ve y pregúntale a tu compañero, eso no te hace menos barbero. Al contrario, te hace ver como una persona que quiere superarse. Y si tú eres uno de los que tiene más experiencia en la barbería, si un compañero te pregunta, no te la des de agrandado y respóndele que tú también pasaste por lo mismo. Otra cosa también que puedes hacer es que si ves que un compañero está pasando trabajo con algún corte, salte un momento de la barbería, hazle una llamada o mándale un mensaje y dile el error que está cometiendo sin que el cliente se dé cuenta, para que así él pueda corregir ese error. Créeme que tanto Esa no la había pensado y es muy buena, ¿eh? tú como él van a quedar muy bien parados, uno por querer ayudar a su compañero y el otro por dejarse aconsejar. Bueno, y este sí es para mí el mejor consejo que te puedo dar, y es que insiste hasta que la línea se borre, no te des por vencido. Sí, es un poco lo del cuchareo también ayuda mucho, pero si a ti, por ejemplo, la línea que se ve ahí en el vídeo así, tú eso, a lo mejor con la cero no se quita, no se quita, no se quita, tú si insistes, aplicando un poco más de fuerza sin hacerle daño al cliente, eso al final, con cuidado, cuchareando así, se va yendo. Que tarde o temprano esa línea se va a borrar. La mayoría de los barberos cuando recién están empezando se estresan muy rápido al ver que las líneas no se borran tan fácil como ven en los videos. Mi querido amigo, déjame decirte que hasta los barberos más duros del mundo pasan trabajo con algunos clientes cuando le están borrando las líneas. Por lo menos yo tengo un cliente con el que paso mucho trabajo. Él tiene un cabello indio. Ese para mí también es uno de los cabellos más difíciles. Sí, o sea, el cabello afro, el pelo afro y el chino, bueno, no sé cómo se dice, lo que lo tienen súper para arriba, tienen el pelo pincho, eso es súper difícil de controlar porque no te va a quedar igual. Si un pelo de normal está así, tú tienes que hacer el degradado así, el pelo en pico está así, como el degradado es muy difícil y el afro igual se lía en sí mismo, es muy difícil. Y entonces es con el que yo paso un poquito de trabajo, pero he descubierto una técnica para hacer un desvanecido en este tipo de cabello muy facilito. Esa técnica la voy a subir más adelante para que estén muy pendientes. Así que mi querido amigo, Eso me interesa verlo porque es bastante complicado y por ejemplo yo, pelos muy rizados, muy rizados sí que he cortado, pero afro no y como él tampoco, ninguno, y me interesa. o amiga, la línea no se van a borrar tan fácil, por eso sí
en otro vídeo lo veremos. El consejo que te di anteriormente: primero empieza haciendo cortes fáciles y después empiezas a hacer los cortes más difíciles. O en el caso de que esté pasando trabajo con algún tipo de cabello, entonces escucha lo que... Yo he cortado pelos, no como este, un poquito menos rizado. En mi Instagram, que estará aquí abajo en la caja, en la descripción del vídeo, lo podéis ver que el corte de pelo rizado que he hecho, que fue uno de los primeros que hice. Te voy a decir, nadie te está apresurando, tómatelo con calma, respira y empieza a degradarle el otro lado de la cabeza. O si ves que está súper difícil borrar la línea, para un momento, ve al baño, haz el que vas a ir a orinar y toma un poco de agua. Entonces vas a reflexionar de qué forma puedes borrarle esa línea más fácil, porque si sigues pasándole la máquina en esa línea que no puedes borrar, vas a terminar estresando al cliente y va a ser mucho peor. Otro consejo... Sí, al final si tú estás estresado, el cliente se va a dar cuenta. Que te puedo dar es se va a estresar él. no te achantes si se te burlan de los cortes que haces. Si yo me hubiera achantado cuando se me burlaban de mis cortes cuando recién estaba empezando, no estaría donde estoy ahorita. A todos se nos van a burlar algún día, así que no tienes por qué desmotivarte. Al contrario, eso hasta te tiene que llenar de motivación para que te esfuerces más que nunca y le demuestres que los... Sí, yo al principio cuando empecé con mi amigo a mí me hacía unos destrozos increíbles. La segunda vez ya me rapé, pero la primera se reía muchísimo, me cortó con las máquinas, fue un desastre, pero a mí me dio igual. La segunda ya sí que me rapé porque eso sí que ya era inhumano, pero al final si se ríen de ti lo que lo tienes que utilizar es para más motivación, para decirles, ahora voy a aprender y después cuando ellos se quieran cortar conmigo van a ver lo que no le vas a subir el precio ni nada, al final son clientes, hay que tener respeto, no tienes que bajar como ellos que se han reído de ti, pero después van a decir, ostras, no me debería haber reído de él, y se van a arrepentir, ya veréis. Que se te reían de ti, que vas a ser mejor que ellos. Por lo general la gente que se burla de los cortes de los demás hacen un trabajo muchísimo peor, pero ellos creen que son los mejores y la realidad es que es otra. Así que ya sabes, si se te ríen de tus cortes, no te achantes, sino que motívate aún más y vas a ver que muy pronto con la ayuda de Dios lo vas a lograr. Otro consejo súper importante también que tienes que saber es que siempre un lado te va a quedar mejor desvanecido que el otro. Esto es lo mismo que el primer consejo. No... Sí, o sea, es como cuando dibujas los ojos. Es una de las cosas que cuando yo hacía algún dibujo era lo que más me costaba. Nunca te salían los dos iguales. Pues esto va a ser igual. A lo mejor los dos están muy bien desvanecidos, pero no están igual. Eso no te tienes que estresar. Todos los cortes te van a quedar bien y siempre un lado te va a quedar mejor desvanecido que el otro. Así que no tienes por qué estresarte si ves que un lado te quedó mejor que el otro. Esto es lo más normal del mundo y le pasa hasta a los barberos más reconocidos. ¿O tú por qué crees que siempre toman la foto de un solo lado? Pero ojo, eso no quiere decir que ahora vayas a pulirte más en un lado que el otro, sino que debes de hacer un buen trabajo en ambos lados, pero debes de saber que un lado, el de grado, te va a quedar mucho mejor. Yo creo también que una de las razones por las que pasa eso es que, por ejemplo, el cliente duerme más de ese lado, entonces de ese lado el cabello crece mucho más feo que del otro lado donde... Sí, o sea, a mí me pasa. Bueno, yo me muevo mucho en la cama, ¿vale? Y por arriba tengo el pelo. En cuanto me lo cortan un poco, lo tengo muy lacio y se me queda súper pincho, pero por los lados, por ejemplo, lo tengo lacio. Porque, por ejemplo, yo cuando me rapaba de buzz cut, para arriba aquí, y esto lo tengo súper lacio y se me queda para abajo, como se me debía de quedar arriba. Pero esto es de que se me aplasta durmiendo. Queda el desvanecido mucho más pulido. Eso es lo que yo siempre he pensado. Bueno, este consejo, y que me lo han preguntado bastante también, es que quieren hacer domicilios de una vez. Mi querido amigo, si usted no tiene clientes, ¿cómo pretende hacer domicilios? Para hacer domicilios es un proceso, eso no es que voy a agarrar mi maleta, mis máquinas y voy a salir a cortar. Eso no es así. Y eso no es así, es un proceso. Lo primero que tienes que hacer es conseguir amigos que confíen en ti. Tú enseñarles primero. Yo empecé cortándome a mí. Y yo ya le he cortado a un par de amigos, voy aprendiendo mejor. Pero lo primero de todo es que vean cómo lo haces en tu propio pelo. Y si la cagas, lo sigues haciendo hasta que alguno confíe en ti, lo hagas bien, empiece a confiar otro. Y ya después recomiendo hacerte redes sociales. Te haces un poco más conocido, no es algo fácil, pero se puede conseguir y ya haces domicilios. Aunque yo primero ahorraría
haciendo cortes. Bueno, haría domicilios para ahorrar y ya conseguiría una peluquería o algo así. Dejaría los domicilios hasta conseguir muchos clientes más y ya sí que hacerlos. Primero tiene que ir escalando y para ello lo que va a hacer es meterse a una barbería. Lo que yo te recomiendo si recién estás aprendiendo es que te metas a una barbería de un barrio, y cuando ya sientas que tienes un buen nivel, entonces ya te metes a una barbería mucho más lujosa. En esa barbería lujosa es donde tú vas a ir agarrando los clientes, y ya después de unos 2 años, si quieres, entonces ahí sí ya puedes empezar a hacer domicilios, aunque esto es algo que voy a hablar más adelante porque los domicilios no son para todo el mundo. Bueno, este consejo es para mí también uno de los más importantes para los barberos y estilistas principiantes, y es que mire muchos tutoriales. Sí, tío, y no 2 días antes te lo medio aprendes y ya dices, bueno, ya sí, y lo demás lo improviso. No, tío, 10 minutos antes. ¿Qué te cuesta? Encima, si estás aprendiendo no vas a tener todo el día cortando, o sea, como mucho. Yo tengo 1, 2. Tú aprende, mírate los vídeos antes, acuérdate, hazte una chuleta si hace falta, pero no lo hagas, no dice, es que hay gente que dice, es que yo confío en mi instinto, ya, pero es que tu instinto, tú no naces sabiendo eso, tu instinto no lo sabe. Si tú recién estás aprendiendo, te recomiendo que mantengas día y noche viendo tutoriales, ya sea de cualquier canal. Aquí en YouTube el que no quiere aprender es porque de verdad no quiere, porque aquí les enseña hasta cómo hervir un agua. Aunque no es solo ver tutoriales y ya, sino que hay que ponerlos en práctica, porque si no practicas, de nada te va a servir lo que estás aprendiendo. Bueno, y ya para terminar te voy a dar un súper consejo que a mí me ha funcionado mucho desde que lo empecé a aplicar para así tener muchos clientes, y es darle las gracias a Dios. Así sea que te hagas un solo corte en todo el día. Esto es según tu criterio. Yo, por ejemplo, soy ateo y no voy a hacer eso, pero siempre hay que estar agradecido, sea con quien haya confiado, no tiene por qué ser a Dios. Dale las gracias a Dios porque por lo menos no te fuiste en blanco para la casa. Si tú comienzas a darle las gracias. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Son 17 minutitos de vídeo. Subiré más vídeos reacciones, algún vídeo en práctica, seguramente suba. Darle un pedazo de like, suscribiros, comentar ideas de vídeos. Un abrazo muy fuerte, adiós.